Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las que se dan cita hoy con nosotros. Yo soy Hilda Teresa Ayala González, parte de la Junta Directiva de la Red de Archivos de Puerto Rico, y durante el día de hoy voy a ser su moderadora. Quisiera agradecer a el Archivist Roundtable of Metropolitan New York y el capítulo de Nueva York del Art Library Society of North America, quienes fueron los que se unieron a la Red de Archivos de Puerto Rico con el fin de apoyar el proceso de recuperación de las instituciones culturales luego del impacto del huracán María en septiembre de 2017, y son los responsables de que podamos estar aquí llevando a cabo estas actividades. Antes de comenzar, quiero compartir alguna información básica para poder aprovechar al máximo este espacio. Les comento que la presentación está siendo grabada y luego van a poder acceder a la misma a través de nuestro canal de YouTube. Allí van a poder encontrar también todas las presentaciones que ya se han realizado. Esta es la 10ª conferencia en línea, así que ya tienen acceso a las 9 anteriores. Acabo de compartir por el chat 2 enlaces. Uno, para que puedan descargar la presentación del día de hoy, y el segundo, para que tengan el acceso a nuestro canal de YouTube donde están las conferencias. Si usted no puede descargar el material hoy, no se preocupen, porque durante el día de mañana les va a llegar un correo electrónico con el enlace para que puedan descargar la presentación, con el enlace de YouTube y también con el enlace para que puedan completar la evaluación y recibir su certificado de participación. Los participantes no van a tener el acceso al micrófono, solamente el ponente y la moderadora coloquen en el chat. Yo las voy a estar monitoreando y al final de la presentación de nuestro ponente, entonces las vamos a ir atendiendo. Sin más, hoy vamos a contar con la participación del señor Carlos González, director técnico de Indoor Environmental Consultants. Él cuenta con más de 27 años de experiencia en la industria de calidad del aire y ha ofrecido soluciones completas a los problemas de calidad del aire interior, desde la fase investigativa hasta la remediación, que es correctiva. Es el fundador y director técnico de la empresa más prestigiosa en la industria de calidad del aire interior en el Caribe. Está certificado como higienista de sistemas mecánicos, especialista en limpieza de sistemas de aire acondicionado y ventilación, ambientalista en ambientes internos, especialista en remediación de ambientes contaminados con hongos, y además es instructor autorizado por OSHA para ofrecer adiestramientos en la industria general, y es miembro de la Facultad de Industria de Calidad del Aire y el Technology Learning Institute. Hoy él nos va a estar hablando sobre las condiciones ambientales y cuáles son aquellas estrategias que tenemos que llevar a cabo para asegurar que el edificio y su aire están en óptimas condiciones. Les recuerdo que si tienen alguna duda o pregunta, pueden colocarlas en el chat. Adelante y bienvenido, Carlos. Sí, muy buenas tardes a todos. Un placer estar compartiendo en la tarde de hoy. Vamos a comenzar con la presentación, según lo ha dicho Hilda. Así que inmediatamente vamos a definir los objetivos de la tarde de hoy. Definir lo que es una buena o aceptable calidad del aire interior para proteger a las personas ocupantes del edificio y a su vez proteger los recursos, los documentos, los libros y los artefactos. Vamos a discutir las estrategias para mantener las condiciones ambientales aceptables en condiciones normales, la operación día a día, cómo prepararnos ante un potencial o inminente emergencia climática y cómo implementar una respuesta efectiva después de la emergencia. Y el asterisco lo pongo ahí porque hay que ser realista y práctico. Nos gustaría hacer muchas cosas, pero tenemos que ser realistas y trabajar con los recursos que vamos a tener. Como dijo Isla, esta es una serie de conferencias que el título es La preparación y respuesta para el manejo de emergencias en colecciones documentales. Vamos a ver cuáles son los tipos de emergencias más comunes. Tenemos las inundaciones, tenemos los incendios o conatos de incendio, tenemos las tormentas o los huracanes, tenemos los terremotos, tenemos que muchas veces no pensamos la pérdida del sistema de aire acondicionado, principalmente una pérdida prolongada del sistema de aire acondicionado. Eso en realidad es una emergencia en un sitio donde estamos almacenando documentos y protegiéndolos. Y
si se fijan en todo esto hay un elemento que está o puede estar presente, y es el agua. Es el agua, que ese es el enemigo principal de nuestros recursos. Yo defino que en Puerto Rico tenemos dos realidades, AM, PM, antes de María y post-María. Tenemos que saber que nuestra situación socioeconómica ha cambiado muchísimo después de María. También les pongo ahí el Océano Atlántico y el Mar Caribe. Recuérdense que estamos rodeados por un inmenso océano que tarda un poquito más en llegarnos a los tipos de ayuda desde el exterior. Eso también es un factor que tenemos que considerar, que las ayudas no nos van a llegar tan rápido como si estuviéramos conectados por tierra a otras áreas geográficas. De acuerdo al Centro Nacional de Meteorología, en promedio, cada 2 a 3 años una tormenta tropical pasa lo suficientemente cerca de Puerto Rico como para ocasionarnos daños. Normalmente en las tormentas tropicales el daño principal, volvemos, el agua, las inundaciones, la lluvia. En el caso de los huracanes, este promedio es de cada 5 a 6 años, pasa relativamente cerca o nos afecta un huracán. Pero la verdad, la naturaleza es soberana y tenemos que estar preparados en todo momento. No podemos estar esperando la temporada de huracán, no podemos estar esperando que nos anuncien el huracán o la posible tormenta. Vamos a tener los factores para mantener una buena calidad del aire interior que minimiza el crecimiento de hongos en las áreas donde se mantienen las colecciones. Esto es de suma importancia, no solo para asegurar la preservación de los valiosos recursos que estamos protegiendo y custodiando, sino también para proteger la salud, el bienestar de las personas que laboran en el área. Son dos factores independientes que se relacionan. Vamos a definir lo que es el aire aceptable. Una buena calidad del aire interior aceptable es aquel aire que no contiene concentraciones peligrosas de contaminantes conocidos, perdón, según las autoridades pertinentes. Fíjense que no estamos diciendo que no va a tener contaminantes. Lo que no va a tener son concentraciones peligrosas de los contaminantes. ¿Y quiénes son las autoridades pertinentes? La OCHA, la EPA, la Asociación de Higienistas Industriales. Esas son las organizaciones que establecen unos parámetros, unas guías para seguirse. Y en el cual la mayoría sustancial de los ocupantes del edificio, el 80% o más, no expresa inconformidad. Eso es la definición de una calidad de aire interior aceptable. Esa definición nos lo da la Asociación de Ingenieros de Aire Acondicionado y Ventilación en su estándar 62.1/2016 o la versión más reciente, de acuerdo al momento que la citen o la vayan a verificar. Vamos a ver la composición natural del aire. 21% oxígeno, 78% de nitrógeno, rastros de otros gases, sería el 0.96%, que sería argón, dióxido de carbono, helium y agua. Fíjense que el agua está presente. Lo que no podemos tener es un exceso de agua en ese aire, principalmente en nuestras colecciones. Cualquier otra composición que entre a este aire se consideraría un contaminante, pero como dije al principio, no necesariamente peligroso. Va a depender de la concentración. Si entra polvo, pues hay unas medidas de cuánto polvo es aceptable. Si hay esporas de hongo, hay unas medidas de cuánto podría ser aceptable y así seguimos mencionando. Ese es el estándar, como les dije, de la ASHRAE, la Asociación de Ingenieros de Aire Acondicionado y Ventilación. Los archivos están permanentemente amenazados por el riesgo de deterioro debido a las características de sus materiales y a su masividad, la cantidad de documentos que estamos custodiando. El fenómeno del deterioro se produce por una variedad de factores y agentes que se interrelacionan y generalmente se potencian. Independientemente no sería, cada uno independiente no sería tan malo, pero cuando se interrelacionan, lo que hacen es un efecto de potenciarse. Y por eso siempre tenemos que considerarlos en su conjunto. Es necesario identificarlos para poder controlarlos. ¿Y cómo los podemos identificar? Manteniendo un monitoreo de nuestra humedad relativa, de nuestra temperatura, de la cantidad de polvo que hay en el ambiente, de la cantidad de ácido que hay en el ambiente. Si tenemos un monitoreo y podemos cuantificarlo, podemos ser proactivos y no reactivos.
Y normalmente, pues, la proactividad es el enfoque que siempre se recomienda. Y así podemos evitar que se produzcan riesgos de deterioros. Las principales medidas preventivas para los archivos deben considerar las características de sus materiales, el control del medio ambiente, las condiciones del almacenamiento, su uso, manipulación y cuán bien preparados estamos ante la potencial de un desastre. Cuando hablamos de emergencia, voy a hacer un paréntesis. A menos que no sea un huracán, la mayor parte de las emergencias que ocurren en un depósito de documentos, una biblioteca, desafortunadamente nunca es un lunes a las 2 de la tarde. Normalmente es un fin de semana, es un día feriado, es una Navidad. Así que se nos complica un poquito más conseguir a veces los recursos para responder a esas emergencias. Como un repaso, porque yo sé que esto ya lo habían dicho en una de las presentaciones anteriores, la Sociedad Americana de Archivistas define la disciplina profesional que protege los materiales mediante la reducción del deterioro o del daño químico o físico para minimizar la pérdida de información y extender la vida de la propiedad cultural. Así es que se define lo que es una preservación. Como medio de repaso también, que lo habían discutido anteriormente, aquellos que habían cogido ya otro de los seminarios, otra de las participaciones. Preventivo se enfoca lógicamente en la prevención, disminución o reducción en la velocidad del deterioro continuado de los documentos. Y ese es precisamente el que estamos discutiendo en el día de hoy, el preventivo. La conservación preventiva, esto es bien importante, debe ser política de toda institución a nivel ejecutivo, administrativo y técnico. Nivel ejecutivo y administrativo para que puedan proveer los recursos y el presupuesto necesario, y el técnico para el manejo de estos documentos. El enfoque remediador se enfoca en la corrección ya del deterioro físico o químico, que ya está en el documento, en el objeto, y esto es más costoso. Así que siempre la prevención es el enfoque que debemos estar viendo y analizando. Cuando se va a construir un edificio o un área destinado exclusivamente a ejercer las funciones propias del archivo, implica no solo planificar los aspectos de construcción vinculados a su funcionalidad y características estructurales de distribución. ¿Cuántas salas de reserva va a tener? ¿Cuántas salas de consulta? ¿Cuáles van a ser destinados para microfichas? ¿Cuántos van a ser destinados para fotografía, obras de arte? Todo eso se toma en la planificación, pero también hay que garantizar la conservación y la seguridad de los materiales que se van a custodiar. Y aquí entra mucho el sistema del aire acondicionado, que ya mismo vamos a empezar a discutir la importancia del sistema de ventilación. Hay una cierta unanimidad en considerar que los edificios de archivo deben ser preferiblemente, primero, pensadas para ser usadas exclusivamente como archivos. No tener un edificio multiuso y dentro de ese edificio multiuso, el archivo, la biblioteca o el museo. Apartadas de instalaciones peligrosas o objetivos sensibles en caso de conflicto bélico. ¿Qué sería una instalación peligrosa? Al lado de una represa, al lado de una subestación de la Autoridad de Energía Eléctrica, en el caso de Puerto Rico. En el caso de conflictos bélicos, pues gracias a Dios nosotros vivimos en paz aquí en Puerto Rico, nunca hemos tenido este tipo de eventos, pero hay que estar preparados también, que no sea cerca de una base militar, que no sea cerca de algún objetivo que pueda tener importancia en un conflicto. Y lo principal, lejos de grandes concentraciones de agua, mar, lago, ríos caudalosos o zonas de un elevado riesgo de inundaciones. Puerto Rico tenemos 100 por 35 rodeados de agua, de ríos, de océanos, así que esto es un poquito difícil. Y si nos vamos a la montaña, entonces estamos sujetos a deslizamientos de tierra y otro tipo de eventos. Los libros, papeles y otros artículos de las colecciones de bibliotecas y archivos son elaborados de una variedad de productos y la vida útil de estos materiales lo va a determinar las características inherentes de esos componentes y por el ambiente en el que se almacena. O sea, tenemos que saber que el material ya tiene en sí unos componentes que son propensos al deterioro, y si las condiciones ambientales aceleran ese deterioro, pues entonces ahí que tenemos los problemas mayores en nuestros centros de almacenamiento o documentos.
Es bien importante, aunque estamos hablando de manejos de emergencia, mantener estas colecciones en tiempos normales en la mejor condición posible. ¿Por qué? Evitamos el deterioro número 1 y número 2, una colección saludable es mucho más resistente al momento de sufrir la emergencia. Tenemos un microclima interior. Recuérdense que todas nuestras colecciones están dentro de un edificio. Así que vamos a empezar a definir lo que es ese microclima interior. El papel elaborado desde mediados del siglo XIX contiene altas cantidades de ácido y por lo tanto está sujeto a un mayor deterioro. La vida útil de estos materiales se ve afectada significativamente por los niveles de temperatura, humedad, luz y contaminación del aire. Por eso es que la conferencia se llama Condiciones Ambientales. Fíjense que la conferencia no se llama Condiciones de la calidad del aire. La condición ambiental envuelve ruido, envuelve iluminación, envuelve otros factores que no es tan solo el aire. Por lo tanto, los controles ambientales son necesarios para retardar el índice de deterioro. La mayor parte, si no todas nuestras colecciones, las tenemos en áreas que están mecánicamente controladas. O sea, el sistema es mecánico. Podemos llamarle sistema de acondicionado, podemos llamarle HVAC. Si ven la literatura en inglés, pues HVAC significa Heating, Ventilation and Air Conditioning. Si están haciendo referencia a una literatura española o de países latinoamericanos, se va a referir como el sistema de climatización. Vamos a ver qué acondiciona el aire acondicionado. La temperatura, la humedad, la limpieza y pureza del aire que estamos respirando o está teniendo contacto con nuestros recursos, eso es a través de los filtros. La distribución, los conductos, los difusores, cuán limpios están esos conductos, cuán bien localizados están los difusores. Y lo más importante, que todos estos factores que va a condicionar, temperatura, humedad, limpieza y distribución, se logre de manera simultánea. Muchas veces tenemos que el aire acondicionado, el frío está aceptable, pero la humedad está fuera de los controles. Podemos tener la humedad y el frío, la temperatura controlada, pero entonces hay mucho polvo recorriendo el área. Y recuérdense que el conducto más grande dentro de esa biblioteca, dentro de ese depósito de documentos, en realidad es el depósito como tal, por ahí donde fluye la mayor cantidad de aire para volver a ser recirculado. Importante, ese aire acondicionado, ese sistema de calefacción o de climatización, tiene que tener un buen diseño, tiene que tener una buena instalación y un buen mantenimiento. Y les dejo una pregunta para que ustedes mismos se contesten. ¿En cuántos depósitos, en cuántos edificios tenemos esa combinación? Buen diseño, buena instalación y buen mantenimiento. Y el diseño tiene que haber, desde el principio, desde la mesa de dibujo, tiene que haber sido adaptado a la protección de esos documentos. ¿Quién inventó el aire acondicionado? Vamos a hacer un poquito de historia. William Carrier fue el que inventó el aire acondicionado, por eso una de las fábricas más famosas es la Carrier. ¿Cuándo lo fundó? En el 1902, hace 117 años. Y si yo le preguntaran cuál fue el propósito principal, muchos de ustedes pensarán que es el confort, el frío. En realidad fue inventado con la intención de controlar la humedad en las imprentas. En el 1902, una serie de imprentas en la ciudad de Nueva York estaban teniendo muchos problemas a causa de la humedad en el papel. Antes, cuando se hacía un impreso multicolor, había que poner el negro primero, después se volvía a pasar el papel y se cambiaba la tinta a los diferentes colores. Y el tiempo que transcurría entre cada color, la humedad hacía que se expandiera o se contrayera el papel y entonces quedaba desalineado el impreso. Quiere decir que fue inventado para proteger precisamente lo que nosotros protegemos: papel, documentos, archivos. Otra cosa bien interesante que quiero hablarle de William Carrier, uno de los ingenieros que más impactó en su época, en 1900.
Cuando era niño tenía muchos problemas con las fracciones y su mamá le enseñó de las fracciones de la siguiente forma. Le envió a buscar una canasta de manzana, le dijo que cogiera la primera manzana y la picara por la mitad, le preguntó cuántas fracciones tenía, pues lógicamente contestó 2, picara de nuevo cada mitad por la mitad, cuántas fracciones tiene. Y entonces él le da las gracias a su madre por haberle enseñado las fracciones y eso le ayudó muchísimo en su carrera de ingeniero. Pero lo más que lo ayudó es que él dice que él coge sus problemas, por más grande que sea, los fracciona y va resolviendo una fracción a la vez. Y el mensaje que le quiero llevar en nuestros documentos, en nuestra biblioteca, a veces queremos resolver todos los problemas a la vez. Vamos a fraccionar nuestros problemas y vamos resolviéndolos fracción por fracción para que ustedes vean la diferencia. Confort para los ocupantes, las personas. Es una condición de la mente que expresa satisfacción con el entorno inmediato. Es una evaluación subjetiva. Si es subjetiva, quiere decir que nosotros nunca vamos a complacer el 100% de las personas que están en ese espacio. Por eso al principio mencionamos que es un 80% de aceptabilidad o más. Siempre va a haber un 20% de personas que se quejan, que no va a estar, tiene frío, tiene calor. Eso va a depender de la vestimenta, del ritmo metabólico de la persona, la edad y otro tipo de factores. Si está sentado, si está distribuyendo documentos, etcétera, la actividad física dentro del edificio. La concepción del ambiente de trabajo debe ser tal, y fíjense que es del ambiente del trabajo, no del ambiente o de la calidad del aire. Debe ser tal que la calidad del ambiente interior no perturbe la salud, ni el bienestar de las personas, ni su capacidad de trabajo. La Organización Mundial de la Salud establece que la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y lo define como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Me explico. Si usted está en su edificio y hay mucho polvo, está en su depósito, está en su biblioteca, hay mucho polvo, su cuerpo va a empezar a rechazar ese polvo y va a empezar a estornudar, va a empezar a producir más mucosa. Usted no está enfermo, es una reacción natural del cuerpo rechazando ese contaminante o eso que no debe estar en su sistema, pero en realidad no es una enfermedad. Y todo eso es lo que define la Organización Mundial de la Salud como un derecho fundamental. No es estar libre de enfermedades, es estar bienestarmente físico, mental y social. El concepto de salud está vinculado al bienestar y ello significa que el trabajador no solo debe estar bien, saludable, sino que debe sentirse bien. Vamos a ver los parámetros de ese aire interior para satisfacer a los ocupantes, a las personas. Una temperatura de entre 72 a 76 grados Fahrenheit. Una humedad relativa de 30 a 60%. Y una concentración de dióxido de carbono igual o menor a 1000 partes por millón. La temperatura, como le dijimos ahorita, es subjetivo, el confort va a ser subjetivo, no siempre todo el 100% va a estar satisfecho, pero con un 80% o más es aceptable según la ASHRAE y la Asociación de Ingenieros. La humedad de 30 a 60%. Si bajase la humedad de 30%, se van a resecar las membranas mucosas y la persona se va a sentir irritada. Si sube más de 60%, va a haber crecimiento de microorganismos y la persona se va a ver afectada por alergia o otro tipo de condiciones. Y el dióxido de carbono en realidad lo que se utiliza es para medir cuán bien ventilado está el área. El mayor productor de dióxido de carbono somos precisamente los ocupantes, las personas que están dentro del edificio. Es un producto de nuestra respiración. Y medimos ese factor para saber si la ventilación es aceptable. Vamos a ver ahora, acabamos de discutir los parámetros para el ser humano. Ahora vamos a ver los parámetros para la protección de los materiales. Para el 1942 se había adoptado una regla de oro que era temperatura 60 grados Fahrenheit, humedad relativa 60%, 60-60. Después, según siguieron haciendo estudios, consultando a personas como ustedes, expertos en conservación,
pues se dieron cuenta que esa regla no estaba siendo efectiva y lógicamente hoy en día no está vigente. Hoy en día se aconsejan de una manera genérica mantener la temperatura en un depósito de documentos, de materiales, de obras de arte, entre 65 a 68 grados Fahrenheit y una humedad relativa de 40 a 50%. Pero lo más importante, aparte de tener ese rango de temperatura y ese rango de humedad relativa, es que no esté constantemente oscilando esa concentración y que si oscila no sea más de 3 grados en la temperatura y de un 5% en la humedad relativa. Y que en ninguna circunstancia o ninguna condición la temperatura sobrepase los 70 grados y la humedad 60. Ahora vamos a comparar lo que son los parámetros para el ser humano versus el parámetro para los materiales. Tengo que hacer un pequeño paréntesis. Esto les dije al principio que es de manera genérica. Hay otras guías más específicas, como por ejemplo, si usted va a almacenar fotografía o de acuerdo al tipo de material, pues hay una regla más específica y esas normas o esas guías las va a conseguir en el ASHRAE Handbook HVAC Application, en el capítulo de museos, galerías, archivos y librerías. Ejemplo, si tenemos fotografía, se recomienda que la temperatura no supere los 64 grados Fahrenheit y la humedad relativa que no sea mayor del 40. Fíjense cómo cambió del genérico, que era 65, 68, 40, 50. Pregunto, ¿ustedes piensan que el mayor deterioro de los materiales sea por causas químicas o biológicas? Les doy un segundito para que piensen, aunque tienen ya el handout, me están haciendo un poquito de trampa, pero la mayor parte del deterioro es por las reacciones químicas y no tanto las biológicas. Las temperaturas altas aumentan el índice de reacciones químicas que dañan los materiales. Ejemplo, estamos hablando de temperatura. En un ambiente controlado de laboratorio se ha mostrado que el índice de deterioro de la celulosa se incrementa 2.5 veces cuando la temperatura aumenta 2 grados de 68 a 70 grados Fahrenheit. 2 grados de temperatura de diferencia, 2.5 más el deterioro o el índice de deterioro de ese documento. Acuérdense que tenemos la temperatura de confort para ustedes, los que están manejando el documento o las obras, 72 a 76 grados. Protección del documento de 65 a 68. Si cogemos la máxima de protección del documento, que son 68, versus la mínima de ustedes, el confort, hay 4 grados de diferencia. 4 grados de diferencia por 2.5, tenemos 10 veces más el índice de deterioro en el papel. Así que es bien importante mantener ese balance entre las personas que están en el archivo, las personas que están en la sala de referencia, versus la protección del documento. Los materiales orgánicos no presentan un alto grado de expansión térmica debido al calor, pero las fluctuaciones de la humedad pueden causar daño estructural a los materiales del papel. Recuérdense William Carrier, para qué inventó el aire acondicionado, por la humedad y el daño que le producía de la expansión o contracción del papel. Con el paso del tiempo, las fluctuaciones de temperatura y la humedad causan la separación de hojas desencuadernadas, en el caso de los libros. Para que tengan un recordatorio, la temperatura y la humedad actúan juntos, no actúan individuales. En ambos casos, lo que representa mayor riesgo a los materiales de archivo es cuando estos parámetros tienen niveles muy altos, temperatura muy elevada o humedad relativa muy elevada. La alta humedad, igual que la alta temperatura, acelera el índice de las reacciones químicas y aumenta el índice de deterioro de los materiales en la biblioteca y los archivos. Recuérdense que el mayor por ciento o el mayor grado de deterioro no es tanto el biológico, sino el químico. Así que la humedad juega un papel bien importante y la temperatura en este caso también. El nivel recomendado de humedad relativa es una solución intermedia entre diversos requisitos.
un nivel de humedad lo suficientemente alto como para mantener la flexibilidad de los materiales, pero a la misma vez un nivel suficientemente bajo como para detener el deterioro de los materiales, y controlar los insectos y los hongos. ¿Qué insectos pueden haber dentro de nuestros depósitos que nos afecten y que estén relacionados con la humedad? Están las lepismas o los pececillos de plata. Tenemos las termitas, el comején arbóreo o subterráneo, que lo favorece la humedad. Está la polilla, aunque la polilla, la humedad no es necesaria, porque por eso que se llama dry wood termite, de madera seca, pero influye hasta cierto grado la humedad. Recuérdense, 40 a 50%, la humedad que estamos buscando dentro de esos depósitos, dentro de ese custodio de materiales. El papel es higroscópico, que puede absorber fácilmente las moléculas de agua presentes en el entorno. Como es higroscópico, va a crear un equilibrio entre la humedad del aire o la humedad relativa y el contenido de humedad en el papel. Y cuando hablamos de crecimiento de hongo, que posiblemente sea la preocupación mayor de la mayor parte de ustedes y de la mía propia, cuando estamos hablando de humedad, 40 a 50%. Pero en realidad lo que nos interesa más es la humedad en el papel, en la superficie. La humedad equilibrada, o en inglés moisture equilibrium, es el proceso en que un material higroscópico alcanza el equilibrio con la humedad relativa ambiental, ya sea absorbiendo o liberando la humedad. El contenido de humedad equilibrado, que ya es otro concepto, describe la cantidad de humedad en el material cuando ha alcanzado su equilibrio con el ambiente. Al final van a hacer preguntas, así que si se quedan con dudas sobre este concepto, pues al final volvemos y lo repasamos un poquito. Y esa humedad equilibrada se mide en por ciento. Significa el por ciento de masa de ese material que está compuesta por agua en ese momento. Un ejemplo, si en un material se ha determinado que contiene una humedad equilibrada de 8%, entonces lo que contiene es 8 gramos de agua por cada 100 gramos del material cuando ha alcanzado su equilibrio con el ambiente. Recuérdense que los hongos y los insectos, esa es la humedad que está buscando, no la del ambiente, sino la humedad de la superficie del documento. Por lo tanto, la humedad equilibrada va a estar determinada por las propiedades del material más la temperatura y la humedad relativa. Recuerden que los materiales higroscópicos están constantemente intercambiando humedad con el aire en forma de vapor. Vamos a ver ahora qué otros materiales higroscópicos tenemos en nuestros depósitos. Los plafones acústicos, el gypsum board, las alfombras, el cartón, y aquí le quiero hacer una observación. Es bien importante mantener el menor número de cartón, de cajas de cartón y otros materiales de cartón en nuestros depósitos. Si no es necesario, descartarlo inmediatamente, porque va a estar absorbiendo humedad en un momento dado, pero después va a estar liberando humedad al ambiente nuevamente y nos va a impactar los materiales que estamos custodiando higroscópicos. No almacenar cajas de cartón directamente al piso o pegadas a las paredes, especialmente a las paredes exteriores. Hay un concepto que se llama la hidrodinámica, cómo se mueve el agua. El agua siempre se mueve de la temperatura, de la superficie con una temperatura más alta a la temperatura o la superficie de temperatura más baja. Me explico. Estamos en una biblioteca, vamos a decir que estamos en Río Piedra, empieza a llover, se mojan las paredes exteriores, la biblioteca tiene aire acondicionado, ¿hacia dónde va a correr la humedad? La humedad va a correr desde la pared exterior, porque le va a estar dando el sol una vez escampa, hacia el interior, porque está el aire acondicionado. Siempre se mueve de la superficie más caliente a la más fría. Quiere decir que esa humedad va a entrar a la biblioteca o al depósito. Si tenemos cajas pegadas de cartón, esa humedad va a ser absorbida directamente por las cajas. También es bien importante, que posiblemente no es un concepto que la gente no piensa mucho. Esas cajas de cartón nunca deben estar en la tablilla superior pegadas
a los plafones acústicos. Y me explico. Los plafones acústicos tienen un retardante de la flama para que si hay un incendio por los acústicos no empieza a correr la llama de un acústico a otro y arrope el depósito completo. Si usted tiene cajas de cartón pegadas ahí, entonces las cajas de cartón son las que van a dispersar esas llamas a través de todo el depósito. Cuando hablamos de contaminación de hongo, que yo sé que esta es una de las preocupaciones mayores de ustedes, tanto para el documento como para su salud, en realidad no son problemas de hongo, son problemas de humedad. Podemos remover todos los rastros visibles de hongo, pero si no corregimos los problemas de humedad, el hongo simplemente va a reaparecer. Tenemos esporas que siempre van a estar presentes en el ambiente, tenemos los nutrientes y si tenemos la humedad necesaria, vamos a tener crecimiento. Pero si tenemos las esporas más los nutrientes, pero no tenemos la humedad, no hay crecimiento de hongo, que es lo que estamos buscando, no crecimiento de hongo. Las esporas, vuelvo y les digo, las esporas siempre van a estar presentes en nuestro ambiente de trabajo, en nuestros depósitos. ¿Hay una concentración o límite aceptable de hongo en el ambiente interior? La contestación es que no. No se ha establecido un máximo de exposición o un nivel de umbral de acción para los hongos aerotransportados en el interior. En ausencia de estos límites, lo que utilizamos es una comparación del aire interior con el aire exterior. Se compara una muestra de aire interior con una muestra del aire exterior y se supone que la concentración, la cantidad de esporas y la composición, diversidad de género de las esporas de hongo en el interior debe ser igual o inferior a la concentración de la composición del aire exterior. Repito, la cantidad de esporas dentro y la variedad de esporas dentro tiene que ser igual o menor que el exterior. Si esa ecuación se nos invierte, definitivamente tenemos un problema dentro de nuestro depósito o dentro de nuestro edificio que está causando o amplificando un hongo en específico o un género específico de hongo. ¿Hay hongos buenos o malos? La reacción a los hongos va a depender más del individuo, la susceptibilidad de esa persona, que del tipo o género o especie. Mayor exposición, mayor susceptibilidad. El término hongo negro, que muchas veces oímos el hongo negro, el hongo tóxico, eso también es un mito, es una confusión. Eso se está utilizando mucho como mercadeo para vender un servicio en base a miedo, en base a presionar a la persona. En realidad no existe un hongo negro, no existe un hongo tóxico. El color de ese hongo va a depender más del sustrato que se está alimentando y del momento de crecimiento del hongo, en qué etapa de crecimiento está. Eso va a definir más el color del hongo que en realidad si es negro, si es azul, si es tóxico o no es tóxico. Podemos estar 5 personas consultando un libro en una sala de referencia y los 5 salir sin ningún tipo de reacción, y podemos estar 5 personas haciendo referencia de un libro en la sala y uno de ellos salir con unas reacciones bastante severas. Va a depender más de la persona que del tipo de hongo, su condición. Lo que es inaceptable es el crecimiento de hongo. Y cuando hablamos de crecimiento de hongo, nos referimos a hongo visible o hongo oculto. Muchas veces tenemos hongo y no lo estamos viendo. En esa fotografía, pues lógicamente el hongo es visible, es palpable con la visión, hay que hacer mucho estudio. Ahí tienen libros contaminados con hongo, tienen plafones acústicos contaminados con hongo y tienen el gypsum board. Pero aquí tienen un ejemplo, y esto precisamente es un depósito de documentos. Usted miraba, esos son los paneles acústicos, usted los miraba por abajo y no se veían rastros de hongo. Sin embargo, cuando se hizo una inspección sobre el acústico, miren la cantidad de hongo que había sobre el plafón acústico. Recuérdense que el aire acondicionado, aunque no quiero entrar en mucho tecnicismo, el aire acondicionado, una vez circula el aire acondicionado, retorna a la unidad para volverse a reacondicionar y volverse a recircular. Porque básicamente lo que hacemos es que enfriamos el aire, lo limpiamos
lo circulamos y lo retornamos para que se repita el ciclo. Y muchas veces ese retorno es por encima del plenum, que es decir, que todas esas esporas van al sistema de aire acondicionado, y el sistema de aire acondicionado no todas van a ser atrapadas por los filtros y va a retornar nuevamente a la zona de los documentos y a la zona donde estamos trabajando. Ahí tienen otro ejemplo, son paredes de gypsum board, que cuando se miraban por la parte de afuera no se veía ningún tipo de crecimiento de hongo. Cuando se utilizó un boroscopio para inspeccionarlas por dentro, miren la cantidad de hongo que hay en la cavidad interna del gypsum board. Si el retorno es por plenum, todas esas esporas llegan al plenum y del plenum regresan nuevamente al depósito. Miren, un aire acondicionado contaminado con hongo, a lo mejor no estamos viendo hongo ni en los acústicos, ni en los gypsum board, ni en los libros, pero cuando inspeccionamos el aire acondicionado, fíjense el de la extrema derecha inferior, eso es una manga flexible que conecta el conducto con el difusor por donde sale, miren la cantidad de hongo. Y así sucesivamente, el de la extrema izquierda superior es el abanico, miren la cantidad de hongo. El conducto, la parte superior derecha, y el difusor de salida en la izquierda. El mantener una buena circulación del aire también es bien importante para la conservación de los materiales. Si usted tiene bolsas o bolsillos donde no hay circulación de aire, la humedad va a aumentar. Las bolsas de aire encerrado se deben eliminar ya que estas provocan desregulaciones de humedad y temperatura. Y eso entonces va a promover más el crecimiento de hongos. Uno de los mejores métodos de deshumidificar precisamente es ventilar, mantener el aire en movimiento. Si usted mantiene el aire en movimiento, es un método natural de deshumidificación. Aquí quiero hacer unas observaciones. Se han puesto muy de moda, miren al lado izquierdo superior, lo que le llaman ahora las caseteras de ceiling o de falso techo, falso raso. Esa casetera, si usted tiene un depósito de documentos, se daña el aire acondicionado por alguna razón y la reparación, el costo de la reparación es mayor, se piensa rápidamente en reemplazo. Entonces llegan compañías no muy bien intencionadas para mercadear su producto y dicen, no, pero más económicos es instalar estas caseteras. No llevan conducto, son fáciles de instalar, pero esas caseteras casi no circulan el aire. Sale y se mantiene ahí. No hay una circulación de aire que sea lo suficientemente aceptable para que la humedad baje. Lo mismo ocurre con el de la derecha superior, que son los famosos mini split de pareo de techo. Sale el aire, pero no circula lo suficiente como para mantener la temperatura, la humedad, perdón. Y otro inconveniente que tienen estas unidades es que el sistema de filtro es de tan poca eficiencia que no atrapa esporas de hongo, casi no atrapa polvo, y mucho menos va a atrapar las esporas de hongo. Y abajo, la minilla de abajo, ustedes ven que una persona tenía frío y lo que hizo fue taparle el difusor. Si no entra aire al área donde estaba ese difusor, pues no hay circulación de aire y la humedad va a aumentar. Y otra observación sobre esa práctica, usted resolvió el problema o la persona resolvió el problema de su frío, pero el aire que iba a salir por ahí va a salir por la próxima ventanilla, entonces le está causando un problema mayor a su compañero de trabajo. Eso es una práctica que debemos suspenderla en nuestros centros de trabajo, principalmente en los depósitos de documentos. Ahí tienen un ejemplo de la famosa casetera. Tienen que llevar la tubería, que es la laminilla del lado derecho, la tubería del refrigerante, tienen que llevarla sobre el acústico. Empieza a ver líquido de agua donde está la flechita roja y miren entonces los acústicos en la izquierda superior, los acústicos manchados según esas gotitas de agua van cayendo sobre el acústico. Vuelvo y les digo, se están poniendo muy de moda las caseteras. Para un depósito de documentos, archivos, museos, es un no debe estar este tipo de sistema instalado. Ok, vamos a ver cómo nosotros, para no decir ustedes, los ocupantes, podemos ayudar. No abrir ventanas, no cambiar el termostato, estar subiendo o bajando la temperatura. Recuérdense que nunca vamos a estar satisfacer al 100%.
No consumir alimentos de su estación de trabajo para evitar la propagación de las plagas. No velas aromáticas, eso produce un hollín microscópico que se le pega a los documentos, se le pega al papel, se le pega al cartapacio. No inciensos o ambientadores electrónicos, porque esto también produce gases de diferentes tipos. Acuérdense que todo esto es artificial, nada de esto es natural, todo eso es creado por el hombre y es en base a químicos y es en base a concentraciones de posiblemente no aceptables en el ambiente interior. No almacenar cajas directamente al piso, ya dijimos que pueden absorber la humedad, más dificulta la limpieza del área. Mantenga su estación de trabajo lo más libre de adornos, cuadros, etcétera, para facilitar la limpieza. Reportar inmediatamente filtraciones, ya sea que está notando acústicos manchados, que está viendo físicamente el agua. Reportar el olor, la humedad. Y aquí hago otro paréntesis. Cuando la gente dice huele a humedad, en realidad lo que huele es el hongo. El hongo en su proceso metabólico produce lo que se conoce como MVOC, que es Microbial Volatile Organic Compound. Y eso es lo que la gente describe mayormente como olor a humedad, y en realidad es el olor a hongo. Si usted está percibiendo olor a humedad, hay hongo en su ambiente. Repaso, esto se discutió en una de las presentaciones anteriores. Recuerden que están grabadas, que pueden hacer referencias a ellas. Según el Smithsonian Institution, en el caso de una inundación, los materiales del 1840 o anteriores pueden absorber entre un 80% y un 200% de su peso en agua. Los papeles modernos del 1850 en adelante absorberán hasta un 60% de su peso en agua. En caso de una inundación, hay que tomar acción inmediata. Normalmente nos dicen 24 a 48 horas, pero quiero aclarar este término. No es que se debe empezar entre las primeras 24 y 48. Es empezar entre las primeras 24 y que ya a las 48 te seca el material. Si está a 48 horas mojado el material, inevitablemente va a haber crecimiento de hongo. Quiero aclarar eso porque muchas personas piensan que tienes de 24 a 48 horas para empezar el proceso de secado. No, debe ser lo antes posible y que a las 48 horas ya el material esté seco. Cuando hay una inundación, nuestra recomendación es que tengan 3 contratistas que respondan a inundaciones precualificados, que no tengan que estar buscando al último minuto, que no estén en su sistema de compra, que no sea un vendor, y todos los problemas que conlleva eso. Ya la institución, el museo, el depósito, debe tener 3 contratistas precualificados. Para precualificar a esos contratistas, deben estar seguros que tienen servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahorita les mencioné, las emergencias no ocurren lunes a las 8 de la mañana ni a las 10. Ocurre fin de semana, feriados, etcétera. Para precualificar a esos contratistas, se debe auditar las facilidades de los mismos. Y me explico. Hay personas, hay compañías que se ofrecen estos servicios y cuando usted va a las facilidades tiene un deshumidificador y un abanico, o 2 deshumidificadores y 2 abanicos. Posiblemente ustedes en sus depósitos tengan más cantidad de estos equipos. Entonces, si usted quiere responder a una emergencia y no tiene las facilidades, principalmente en el caso de una tormenta huracán, que entonces no hay facilidad de ir a comprarlo inmediatamente, puede retardar y dificultar más todavía el proceso de recuperación. Y verifique la referencia. Estas compañías normalmente, aparte de responder a las inundaciones, también responden en casos de incendio o con actos de incendio, lo que se conoce como fire restoration. Es decir, que ya posiblemente los pueda tener precualificados para los 2 eventos, inundaciones o incendios o con actos de incendio. Es bueno que sepan también que creo que va a ser la última conferencia de este ciclo, va a ser precisamente sobre los sistemas de control o supresión de incendios recomendados para depósito de documentos. La misma va a ser ofrecida por Ángel Crespo, el exdirector del
del Servicio de Bomberos de Puerto Rico, un tremendo recurso, así que aprovechen y apunten cuando anuncien la fecha para que oigan esa conferencia. ¿Cómo afecta el fuego nuestros recursos? El agua que usan los bomberos. Si usamos nosotros mismos los extintores de fuego de polvo seco, los dry chemicals, y el hollín y el humo. Vamos a hacer un poquito de repaso. Si es un fuego y es un conato de incendio y es poco el impacto sobre los materiales, ustedes los pueden limpiar ustedes mismos. Si ya hay el incendio como tal, se desarrolló la llama y hubo todos los demás factores como el humo y el hollín, y son muchos los materiales, deben llamar entonces a una compañía especializada. Si van a responder ustedes mismos porque son pocos recursos, deben anotar esto porque no está en la presentación. La aspiradora que utilicen, aparte de tener un filtro de alta eficiencia, HEPA, debe ser de una succión baja, que no esté succionando mucho, que no sea fuerte la succión del hollín, para que sea rápidamente conducido a la manga y de la manga a la aspiradora. Nunca deben pegar el cepillo al papel para evitar que incrusten más todavía el hollín en el documento. Si no, tienen que dejar separadito unas cuantas, poquita cosita, pero un espacio entre el documento y el cepillo para que el polvo salga sin presionarlo hacia abajo. También es recomendable que donde se une la manguera con la aspiradora, utilicen un pedacito cuadrado de bayeta o de handy wipe, por si se va un pedazo del documento, no se vaya a la bolsa del aspirador y ustedes puedan recuperarlo en caso de que tengan que restaurar ese documento. En el caso de una entrada de agua, una inundación, hay que, como le dije, proceder en las primeras 24 horas y que a las 48 horas ya esté seco el material. Y cuando hablamos del material no están solo los libros, los gypsum board, todos los materiales higroscópicos secos, porque muchas veces nos enfocamos en secar los libros, nos olvidamos del gypsum board, nos olvidamos de los acústicos. ¿Y qué sucede? Secamos los libros, estos materiales están mojados, liberan humedad al ambiente y el libro es higroscópico y recoge esa humedad y vuelve, no se moja, pero se humedece. El proceso de responder a una inundación, lo primero es remover el exceso de agua. Esto puede ser con mapo, puede ser con bomba, que se conocen como flood pumpers, aspiradora seco mojado o tan sencillo como un squeegee o un mapo. Es recoger el exceso de agua. Si es poca, puede ser internamente. Si es mucha, deben llamar a una compañía especializada con los equipos necesarios. El segundo paso del proceso de secado es evaporar. Entonces el agua, ya sacamos el agua gruesa, el agua que ya queda debajo de los estantes y eso, evaporarla. Y eso lo hacemos a través del uso de abanicos o blowers. Se recomienda un abanico por cada 200 pies cuadrados. No estamos hablando al documento, estamos hablando a los materiales. De los documentos se discutió en la pasada conferencia o dos conferencias anteriores, se discutió cómo secar los documentos, que al final, pues si tienen duda, pregunten y podemos hacer un repaso. Estamos hablando en este caso de materiales: gypsum board, alfombra, acústicos, cajas de cartón. Una vez sacamos el exceso de agua y una vez estamos evaporando el agua al ambiente, esa humedad entonces hay que retirarla del ambiente y lo hacemos con deshumidificador. Un deshumidificador industrial que tenga capacidad por lo menos de unas 130 pintas de remoción diaria de humedad. Y se va a colocar un deshumidificador por cada 10.000 a 12.000 pies cuadrados. En el caso de inundación, si es para mantener la humedad relativa fuera de un caso de inundación, pues puede ser un poquito más el área. Puede llegar hasta 20.000 pies cuadrados un deshumidificador. En este caso, y aquí va a haber un poquito de confusión, cuando estamos secando, se recomienda aumentar la temperatura desde 75 hasta 90 grados. ¿Por qué? Porque aumentar la temperatura acelera el proceso de evaporación, que es lo que estamos buscando. Evaporar el agua de la superficie al ambiente para que del ambiente sea retirado por los deshumidificadores. Van a decir, pero 90 grados acelera el deterioro del documento. Pero esto es por
un poco tiempo, unas 6 o 8 horas, y mientras tanto tenemos unos segundos abanicos eliminando ese calor de encima del documento. Pero básicamente se hace de 6 a 8 horas, para que no vayan a pensar que todavía estamos haciéndole daño al documento al elevar la temperatura. Las partículas y los gases del aire son nocivos para los materiales de las colecciones. Los gases como el dióxido de sulfuro, que está constantemente en el aire exterior, el sulfato de hidrógeno, son producidos por fábrica y otro tipo de procesos de manufactura. Los óxidos de nitrógeno, el ozono, todo eso los absorbe el papel, y al absorberse por el papel, el vapor del agua que se encuentra en el papel, que siempre lo va a haber, y el de la atmósfera, produce que aumente el índice de deterioro del papel. Fíjense que ahí dice ozono. Nosotros hemos visitado muchos depósitos de documentos y muchas bibliotecas donde un suplidor les vendió generadores de ozono para eliminar el hongo. El ozono es un no en las bibliotecas, en los depósitos y en ningún lado. Ninguna agencia gubernamental recomienda el uso de generadores de ozono si va a haber ocupantes o va a haber materiales. Las partículas contaminantes están compuestas de polvo, ceniza, humo, escamas de piel y esporas de hongo. En un depósito de documentos, en una biblioteca, en una sala de referencia, las últimas dos, las escamas de piel y las esporas de hongo, va a ser lo más frecuente. Las escamas de piel por la muda de piel de los usuarios, los empleados, los encargados, y las esporas de hongo porque siempre van a estar presentes. Estas oscurecen el texto y pueden incrementar la acidez y la presencia de esporas de hongo sobre el papel. Importante, más del 80% de la suciedad que entra a ese depósito, a ese edificio, entró en la suela de los zapatos de las personas que entran al edificio. Por lo tanto, es súper recomendable, bien recomendable, tener alfombras colectoras de polvo en la entrada. Cuando ponemos o colocamos esas alfombras de polvo colectoras a las entradas, entonces hay que darle el mantenimiento necesario para que no se saturen de polvo. Para las partículas recomendamos filtro con un MERV. Apúntense eso por ahí, MERV, que es el Minimum Efficiency Reportable Value. La eficiencia mínima del filtro de un 11, un MERV 11. Si tenemos problemas de gases, que casi siempre lo tenemos, carbón activado o permanganato de potasio, perdón. Una buena referencia de la National Air Filtration Association está esa literatura que dice Recommended Practices for Filtration for Libraries, Archives and Museums, LAM, de la NAFA. Ahí tienen el website para que lo puedan bajar, es completamente gratis, muy buena referencia. Preparación de un plan de emergencia. Déjenme verificar el horario, que no estoy seguro si estamos a tiempo. Sí. Garantiza que se adopten las decisiones adecuadas. Reduce el impacto de los daños a las colecciones, que puede llegar a ser hasta irreparable. Y reduce los costos de recuperación. Esos son los beneficios de tener un plan de emergencia. La preparación de un plan de emergencia dependerá de los recursos fiscales necesarios para ejecutarlo y el compromiso de la institución. Tenemos que tener los recursos fiscales, el presupuesto para ejecutarlo y cuán dispuesta está los directores de esa institución de proveer esos recursos. Durante todo el año, pero antes de una emergencia de huracán o tormenta, verificar los techos, los desagües, que no estén tapados por las hojas. Cuando dice siempre, no tener ramas de árbol en contacto con la estructura, mantener desganchados los árboles. Esto va a ayudar a que las hojas no tapen los desagües y va a ayudar en algo más. Va a evitar que las ratas de tejado o los roof rats lleguen al edificio, entren y dañen nuestras colecciones, ya sea royéndolas o con su excremento o orina. Si hay tormenteras o no. Si no hay tormenteras, hay otro método de poder proteger las puertas y las ventanas del edificio. Verificar que los terrenos cercanos a los edificios y los techos de estos estén libres de escombros, basura o materiales que puedan ser arrastrados por el viento o obstruir el paso de las corrientes de agua. ¿Cómo nos vamos a preparar ante un potencial o inminente emergencia climática?
Vamos a elevar los recursos que están en las tablillas más bajas. Vamos a mover los recursos que están más cercanos a las puertas y las ventanas. Y vamos a cubrir la mayor parte de ese material. Es lo que se conoce como EMC o EMC en español. Si el área está propensa a inundación, debemos poner barricadas de agua afuera, que son bolsas llenas de arena de playa. Se recomienda que tenga un mínimo de altura de 12 pulgadas o si ya anteriormente hemos tenido experiencia de inundaciones y sabemos que el agua subió 14 pulgadas, pues 4 pulgadas más de ese máximo que tuvimos una experiencia. Volvemos, mínimo 12 pulgadas o 4 pulgadas sobre lo que tengamos de referencia en situaciones anteriores. En Puerto Rico muy pocas veces estamos utilizando estas barricadas en las puertas. Si el estante está cerca de ventanas, y principalmente ventanas de cristal, cubrir con toldo la cara expuesta hacia los cristales. Se coge de estos toldos azules, los pone sobre el anaquel, no tiene que taparlo completo, ¿sí? Puede tapar solamente la parte que está expuesta hacia el cristal o hacia la ventana. Y esa pesa que ven ahí, esos dumbbells, es para que le pongan peso en el lado contrario, en el lado que no está cubierto, para que el viento no vaya a volarlo. Tenemos que poner un peso razonable para el viento. Si el área es propensa a que entre agua por los techos, filtración de techos, tenemos ese tipo de carpa que tiene una manguera. Esa manguera usted la lleva a un recipiente de 55 galones, que es lo que se recomienda. Y todo el agua que va entrando por la filtración, que ya normalmente sabemos por dónde filtran nuestro edificio o por dónde hubo filtraciones anteriores y podemos recoger el agua. Si nos anticipamos que la lluvia va a ser muy fuerte, podemos poner 2 drones de 55 unidos con un pedazo de PVC uno al otro para tener 110 galones de capacidad de retención. Esto no estaba en el handout que ustedes recibieron, lo intercalé a último minuto. Estos sistemas están disponibles para mover anaqueles completos de 3 a 4 hombres. Pueden mover un anaquel, hombres o mujeres, pueden mover un anaquel sin ningún tipo de problema ni esfuerzo. O sea, despegarlo de la ventana, ahí están viéndolo despegándolo de una ventana de cristal. En Puerto Rico ahora mismo no están disponibles, nosotros estamos haciendo gestiones para conseguir uno y tenerlos aquí en caso de emergencia, pero van a estar próximamente disponibles. Igual que para mudar de un salón a otro anaqueles. Tienen ahí el website por si quieren ver el video. Dejar cerrados los sistemas de archivos móviles, los rodantes. Desconectar todo equipo electrónico, cubrir todos los equipos con sus cobertores si están accesibles, con bolsas plásticas y cinta adhesiva. Estamos hablando del plan de emergencia, de respuesta previo a la emergencia. Mover todas las sillas que están localizadas cerca de ventanas o cristales. Saber si hay un plan para tener personal capacitado en la unidad durante y después de la emergencia, que muy pocas veces pasa. Y si no lo tenemos durante la emergencia, pues por lo menos que hayan directrices que el personal capacitado llegue al día siguiente o al menos al segundo día después del evento. Acuérdense que tenemos de 24 a 48 horas para secar nuestros documentos si se mojaron. Esa persona, cuando dice capacitada, debe estar capacitada para realizar una inspección de las instalaciones para saber que no tenemos riesgos eléctricos, químicos, estructurales. Lo primero que vamos a proteger es la vida humana, después lo que vamos a proteger son los recursos. En ese momento, una vez se clirió, en buen español, una vez se decidió que el área es segura para entrar, entonces usted va a decidir si con personal interno puede responder al desastre o a las causas, y si no, pues entonces llamar a una compañía especializada. Esto va a depender de la cantidad de materiales impactados por el agua y la falta de climatización y cuánto tiempo se espera que esa falta de climatización va a durar, que muchas veces es impredecible. Tenemos que documentar por medio de videos, fotos o información escrita los daños encontrados antes de iniciar las labores de recuperación. Esto es para los fines del seguro. Todos los recursos a ser movidos deben tener un registro que facilite después su localización individual o grupal en caso de colecciones.
Si va a utilizar una empresa externa, estar seguro que la empresa externa tiene la capacidad y la experiencia para marcar esto y mantenerlo bajo control, saber dónde está localizado para después relocalizarse. Se deben recopilar y guardar los pedazos de documentos rotos para su posible restauración o posterior identificación. Aquí quiero hacerle también otra observación. Muchas veces cuando entramos después de la inundación, de la entrada de agua, nos enfocamos en el material mojado. Vamos a enfocarnos primero en el material que está seco. Si tenemos mucho material seco, vamos a removerlo rápido del área afectada para que no absorba esa humedad. Y entonces empezamos a trabajar con lo que ya está mojado. Vamos a salvar primero lo que no tuvo daño y después trabajamos entonces con lo que ya está mojado o impactado. Podemos estar preparados aún con las limitaciones y condiciones actuales, como les dije. Tenemos limitaciones presupuestarias, tenemos otra serie de edificios que todavía están impactados, que todavía tienen filtraciones, pero vamos a trabajar aún con las limitaciones y condiciones actuales para en caso de una emergencia, que Dios permita que nos pasemos por esa experiencia nuevamente, pues poder trabajar con los recursos que tenemos. Recuerden a William Carrier. Vamos a fraccionar el problema, vamos a resolver fracción por fracción y llegamos a resolver el todo. Y por último, les dejo con este pensamiento. Voy a volar, dijo el gusano, todos se rieron excepto la mariposa. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de volar en un momento dado y así tenemos todos nosotros la capacidad de resolver y custodiar esos documentos. Aquí tienen mi información, contacto. Me pueden escribir, me pueden llamar, cualquier duda, cualquier orientación que necesiten. Nosotros nos distinguimos no tanto por venderles, sino por orientarles. Si me llaman, posiblemente pues me van a tener que dar mensaje porque es el de la compañía y recibo muchas llamadas, pero yo respondo todas las llamadas o me escriben. Estamos abiertos ahora para las preguntas. Excelente, Carlos, y sé que hablo aquí por nuestros colegas cuando estamos muy sorprendidos y agradecidos por toda la información que ha compartido con nosotros en la tarde de hoy. Tengo aquí unas cuantas preguntas, así que vamos a ver, les pido un poco de paciencia a las personas que están por ahí. Voy a tratar de atenderlas toditas. La primera es sobre, cuando habló sobre la calidad del aire, usted mencionó los parámetros, ¿verdad? Para medir esta calidad del aire, y a la persona le gustaría saber si se considera la época del año para hacer esas mediciones, es decir, cuando estamos en la época de invierno o cuando estamos en el verano. Okay, muy buena pregunta, porque eso se presta mucho a mala interpretación. El sistema de aire acondicionado acondiciona el interior independientemente de las condiciones exteriores. Porque si no fuera así, pues abrimos las ventanas y no tenemos problema. Pero para eso está el aire acondicionado, para controlar las condiciones internas, independientemente de las externas. No, yo espero que no haya muchos ingenieros oyendo la conferencia, pero ojalá que sí, pero no se dejen guiar porque el ingeniero lo llamó porque hay mucha humedad y le digo, no, es que afuera está lloviendo. No, si afuera está lloviendo, el aire acondicionado tiene que hacer los ajustes necesarios para acondicionar la humedad. O sea, que eso quiere decir que si nuestro aire acondicionado no está haciendo su trabajo, entonces pues debemos buscar alternativas para mejorar ese sistema. Por eso es bien importante el monitoreo que hablamos al principio, mantener estos parámetros monitoreados. Acuérdense que nosotros del aire acondicionado tenemos un termostato para controlarlo, pero no tenemos un hidrostato. No podemos controlar la humedad con un mecanismo, sino ese es el aire acondicionado per se, la unidad. Exacto. Entonces, otra pregunta por aquí rapidito. Las cajas de cartón que usted había mencionado, ¿verdad? Usted sabe que los archivos, pues nosotros tratamos de promover que se usen las cajas que son de calidad archivística, que tienen unas características específicas y aprobadas por la ISO, versus las cajas de cartón corrugado. Entonces la persona puede estar preguntando que si las cajas que nosotros usamos para los archivos también están consideradas como higroscópicas y si son pues dañinas a los documentos en ese sentido, ¿verdad? En cuanto a la protección de la humedad.
Porque cuando nos referíamos a descartar inmediatamente la caja de cartones, si compramos 20 computadoras nuevas para la sala de referencia y no dejar esa caja constantemente alrededor, sino sacarla inmediatamente. La pregunta que si las cajas que ustedes tienen para archivos, si son las correctas, no hay ningún problema. Si fueron comprados pues según las especificaciones. Baja acidez, no hidroscópica, con una cobertura que no permite que la humedad lo penetre. Perfecto. Entonces, tenemos por aquí que en algún momento usted recomendó que no se utilizaran los aires acondicionados, y voy a usar la palabra que dice aquí, empotrados en la pared. O sea, me imagino que los de pared. Los split units, sí, las unidades estas que no son sistemas centrales, que son de aire acondicionado sin conductos. Esos son los que nos referimos, las caseteras y los split units. Pero ¿cuál es el resto de la pregunta? Te interrumpí. Que si no eran recomendables utilizarlos en las bibliotecas y archivos. No. La biblioteca, los archivos, los depósitos, los museos tienen que tener un sistema de aire acondicionado y climatización que fue diseñado desde el principio para mantener esos parámetros en la guía recomendable. Y estas unidades, que lo que se hace es que después que se dañan, pues para abaratar costos, pues se compran, no debe ser, definitivamente que no. Vamos a ponerlo de esta forma, se debe consultar a un ingeniero mecánico antes de hacer esos cambios en una biblioteca. Excelente. Una persona está preguntando aquí cómo se logra aumentar la temperatura para el proceso de secado de los materiales que usted mencionó. Ok, tenemos dos formas. En el mismo termostato, subir lo máximo que nos permita el termostato, o si no, hay opciones de apagar el compresor y dejar solamente la circulación de aire. Y al apagar el compresor no estamos enfriando y entonces la humedad aumenta por sí sola. Y la circulación de aire nos ayuda entonces al secado. Una observación que quiero hacer aquí, acuérdense que el frío no existe, lo que existe es la ausencia de calor. Muy bien, entonces voy a hacer 2 preguntitas más y entonces pues ya vamos a ir cerrando. ¿Existe algún equipo que se pueda comprar para medir la calidad del aire en los depósitos? Sí, hay varios equipos a tiempo real, está constantemente monitoreando y constantemente manteniendo bitácora, y a través de los años el costo de estos equipos se ha abaratado. Hay muchos equipos buenos a unos costos bien razonables. La data puede ir directamente por Bluetooth a una computadora y diariamente verificarlas. Muy bien, pues tengo aquí 2 preguntas y las voy a unir. Es que si puedes repetir en cada cuánto espacio debemos ubicar los deshumidificadores para el proceso de secado después de una inundación, y dónde se podrían adquirir estos deshumidificadores que menciono que son los de 130 pintas o más. Ok. Uno por cada 12,000 pies aproximadamente cuadrados si es inundación, y uno por cada 20,000 si es bajo condiciones normales, que lo que queremos es mantener todavía un poquito mejor la humedad relativa. Se pueden adquirir, se permite anuncios comerciales. Sí, no hay problema conmigo. A que nosotros los tenemos disponibles, pero para ser justo hay otras compañías como Aramco y otras compañías que también los tienen disponibles. Nosotros los tenemos disponibles para alquiler y venta. Perfecto. Bueno, pues ya no me queda tiempo para más ninguna pregunta, pero ¿verdad? Le puedo decir, Carlos, que si tienen alguna pregunta le pueden escribir, ahí está su información, porque me tengo que mover ya a cerrar con la actividad, no sin antes agradecer por su tiempo, su disponibilidad y por compartir con nosotros tanta información tan valiosa para atender nuestras instituciones. Y pues nada, esto
finaliza esta actividad, pero no quiero dejarles pasar la invitación para que se registren en nuestra próxima actividad y también para recordarles que para el certificado deben completar la evaluación. Acabo de compartir el enlace para que llenen la evaluación del taller. También les voy a compartir el enlace para los que entraron un poco más tarde puedan descargar la presentación. Y por último, el registro para nuestra penúltima conferencia, que será la semana próxima, por el programa de la red sísmica de aquí de la Universidad de Mayagüez, que es donde yo me encuentro. Vamos a contar con Glorimar Gómez, quien es la coordinadora del programa educativo, y con Gisela Báez, quien es la coordinadora del área de análisis y procesamiento de datos geofísicos, y nos van a estar hablando sobre la prevención y la respuesta ante terremotos. Una vez más, ¿verdad? Agradecemos a todos por ser parte de estas actividades. Saben que si no les da tiempo para llenar la evaluación o registrarse para la conferencia, mañana le va a llegar a su correo electrónico. Y Carlos, gracias y nos mantenemos entonces en contacto. Gracias por toda la información. Gracias a todos y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bye, bye.